Hace 40 años un avión se estrelló en los Andes con 45 uruguayos a bordo. Luego de 72 días, solo 16 sobrevivieron. Hoy vuelven para reencontrarse con el arriero que les permitió vivir. Jorge Rivas fue en búsqueda de los testimonios de los sobrevivientes y de los rescatistas de este accidente aéreo. Nosotros veníamos, rumbo a Chile naturalmente, el avión empezó a bajar y de pronto empezó una serie de turbulencias, pero nosotros el clima que había dentro del avión era totalmente en broma, nosotros tirándonos la pelota entre todos nosotros y de pronto unas turbulencias y un pozo de aire gigantesco que bajó como 600 metros y ahí sentimos una acelerada brutal del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que te puedas imaginar. Las risas y gritos de alegría se transformaron en gritos de dolor y llantos. Nos enteramos que no nos buscaban. Tuvimos que entrar a comer los cuerpos de los amigos. Tuvimos la avalancha, tuvimos más muertes. Esa vez fue casualidad que ellos los pudimos hablar con ellos porque el río estaba muy hondo y no podíamos atravesarlo. ¿No? Yo no andaba haciendo peón, yo andaba con los hijos míos. Yo pasaba por allá nomás. Yo estaba cuidando los animales míos allá. Al comienzo fue la incertidumbre, fue el lamento de saber que había ocurrido el accidente. Después la incertidumbre de saber si habían sobrevivientes o no. Y la enorme impotencia de saber que los helicópteros y los aviones que sobrevolaban la zona no encontraban absolutamente nada. Cuando pensábamos que todo iba a cambiar, porque como todo en la vida son olas, hay picos arriba y picos, ya pensábamos que estábamos abajo de todo. Habíamos tenido el accidente, se habían muerto muchos, nos estábamos alimentando ya con los cuerpos de nuestros amigos muertos. ¿Qué cosa peor podía haber venido después de todo eso? Nada. Ahora tenía que empezar lo bueno. Y estábamos ya acostados para dormir, nos sintió un ruido y de repente la montaña nos tapó. Aprisionado por el peso de la nieve, no me podía mover. Logré hacer así y destapar la cara y le gritaba: Liliana, por favor, espera, yo estoy bien, ya te saco. Desesperante hasta que al final me vinieron a ayudar y cavamos, pero cuando llegamos a destaparla, ya había fallecido. Después de eso, a Liliana la habíamos puesto de atrás del avión. Yo iba y charlaba con ella. Charlaba, estaba la cara afuera nomás. Y me hacía bien, era divina. Después vino una tormenta de nieve de nuevo. La nieve la tapó totalmente y no la vi más. Yo te diría que es el momento más tenso que he vivido en la vida. Y era como estar peleando con la muerte ahí. En esa avalancha, ¿cuántas personas fallecieron? 8 murieron. En la avalancha quedamos 19. Y después murieron 3 más que se fueron debilitando y se fueron muriendo. Pero la avalancha también vuelve a cambiar la historia, porque en realidad ahí sí nos juntamos en un solo grupo y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de lo que fue el trabajo en equipo. Nos alimentamos con el único elemento que había en kilómetros a la redonda
para que cada uno pudiera cumplir los objetivos que tenía en la vida. No solo tenés la humildad frente a Dios, sino que esa pérdida de dignidad de tenerte que comer un muerto, que es de las cosas más tristes que me ha pasado en mi vida y que yo dije, bueno, yo esto no lo voy a hacer porque no tengo por qué someterme a esta humillación. Yo acá preferiría morirme, pero ahí me acordé de mi madre que me dijo, si a mí se me muere un hijo, yo no puedo seguir viviendo. Ya no era mi responsabilidad, sino la responsabilidad del dolor que le causaba a mi madre. Y aprendí que la fuerza de las cosas está en por qué uno las hace y no cómo. Y ahí el por qué era que tenía que volver y decir, no llores más que estoy vivo. Fuimos a nosotros a dejar el ganado en una cierta parte y de ahí cuando volví adelante yo de papá, vi esas personas al otro lado del río. Pero no pensé yo que podían ser ellos. A pesar que nosotros sabíamos del avión, sabíamos de todo. La nieve no se terminaba nunca, no le voy a explicar a ustedes lo que es la cordillera de los Andes, cuando ruge, cuando brama, cuando te enterrás, cuando te mojás, cuando te resbalás, cuando te caes. Pero creo que lo importante no es las veces que te caes, sino las veces que sos capaz de levantarte de vuelta. Y eso es algo que aprendí en esa caminata. Y después llegó el papá y me dijo, ¿vio esa gente que anda al otro lado? Sí, le dije. Parecían turistas que andan jugando porque como corrían, se paraban, caían. Y ahí el papá volvió y les dijo, mañana vuelvo. Todos estos gritos que están al otro lado del río, ¿no? Claro, estábamos nosotros a una distancia en línea recta, más o menos a unos 150 metros. ¿Y usted pensó que eran dos jóvenes perdidos o pensaba que eran los uruguayos? Nosotros vimos que andaban todos ahí, pero no sabíamos de qué se trataba. Y el otro día el papá se levantó antes que aclarara. Así que yo fui a buscar los caballos y él se fue a hablar con ellos. Y ahí le hizo seña al papá que siguieran el borde del potrero. Entonces el papá le hacía señas que siguieran hacia arriba y él se fue por acá y ahí llegaron al otro lado, se juntaron. Y ahí fue cuando el intercambio de papel. Y de ahí el papá le tiró el papel y Nando no tuvo con qué escribir, empezó a escribir con un lápiz labial. Ellos lo trataron de escribirlo con un lápiz de la hermana de Parrao. Yo no, yo estaba haciendo un lápiz pasta. ¿Y todo en el mismo papel? Sí, pero por retraerse no. Yo fui hacia la cola del H-89 y veo que hay un carabinero al otro lado del río, me lanza una piedra y con un papel envuelto en una piedra. Lo leo y dice, soy el capitán Kirby, los uruguayos están aquí a este lado con nosotros. Aquí tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. ¿Alcanzó a alimentarlo o darle algo? Los chiquillos les dieron. Yo no, yo me vine al tiro. ¿Su hijo? Yo les tiré unos panes nomás. E incluso le llevábamos una pierna de cordero. Pero como éramos cabros chicos, nosotros quisimos cómo lo iban a cocinar, qué iban a hacer. Pero, o sea, que la generosidad que no sé de dónde nos salió a nosotros, ya, llevémosle una pierna de carne. Yo vine para abajo con un papel a Puente Negro, ratán. Aquí vemos a Fernando Parrado Dolgay, el primer sobreviviente del avión caído en la cordillera hace ya más de 2 meses. Yo tuve la fortuna de ser contactado por un oficial de la comisaría de San Fernando. Y yo lo que hice en ese minuto fue pedir cámara inmediatamente, pedir automóvil y partir hacia San Fernando. Y en el momento del accidente ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Pues ahí ya se confirmó ya que había gente, que habían sobrevivientes. Y yo creo que derramando las últimas lágrimas cuando estuvieron con nosotros.
porque ya no... Con un día más ya Roberto no cuenta la historia. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Llegar al frente de los 12 primeros protagonistas era un impacto muy fuerte, era una emoción muy grande. ¿Lo habían escuchado por radio? Había escuchado por radio. Tuvimos una radio chiquita y la prendimos 10 minutos para agarrar los informativos. Y cuando nombran Canessa y Parrado que habían llegado, incluso el periodista los nombraba con un poco de duda, porque no sabía si era cierto o no era cierto. Día 22 de diciembre, nublado, con una neblina hasta el suelo. Nosotros salimos en condiciones límite para que vuelan los helicópteros. Y sentimos un ruido extraño. Y salimos afuera y de repente aparecieron los helicópteros. Fue algo maravilloso. Ya estábamos salvados, ¿no? Yo lo primero que sentí, que yo iba a volver a ver a mis hijas. Yo siento un helicóptero hoy y siento el ta, ya me empieza a palpitar el corazón. En la punta de la montaña hay un manchón negro con café. Y a medida que nos íbamos acercando, ya cuando estábamos más o menos a unos 300 metros, le dije, ahí está el avión. Tratábamos de salir y nos íbamos para abajo, ¿sabes? Y ahí es donde ellos se nos abrazaban, nos vamos a caer de nuevo, tranquilo, tranquilo. ¿Usted sabía que había caído un avión por estos lados? Pero no le ocurre que tantos años. Y a mí me habían dicho que a lo mejor nosotros íbamos a encontrar este avión porque nosotros traficábamos por aquí, como calculaban que estaba aquí en este cajón. Catalanes es maravilloso. Todo un símbolo de un buen gaucho, de un buen ser humano, que creo que hizo lo que se debía hacer, pero lo hizo con una franqueza y una naturalidad y una entrega que evidentemente a nosotros nos fue la vida. ¿Y don Sergio se siente orgulloso de haber participado de esta batalla, en la ayuda? Bueno, yo lo único que hice es cumplir con un deber nomás. Yo fue eso lo que hice nomás. Ayudar. Ayudarlo y cumplir con un deber y que se salvara. Que todos los días dan su banco y los saludan. Así que me tocó, me amaneció. No me contestan nada. Guardan silencio. Si las personas, en cualquier situación que estén, por muy difíciles que sean, logran permanecer unidas y sacan de fuerza de flaqueza y se fortalecen frente a la adversidad, es muy probable que logren salir adelante, logren superar sus problemas. Nosotros no teníamos la más mínima idea del bullicio que había causado nuestra resurrección, porque estábamos todos muertos. La montaña me enseñó una cosa. Todos somos quejosos. Nos vivimos quejando, los humanos nos vivimos quejando de todo. Y por quejarnos no apreciamos todo lo bueno que nos queda.